Bueno, gente, espero que se encuentren todos bien. Eh, Empezamos con esta introducción a la economía argentina, el tema 7. Empezamos trabajando con eh, el texto de Fernando Rocchi, El péndulo de la riqueza, la economía argentina en el periodo 1880-1916, artículo que forma parte de la colección Nueva Historia Argentina, El progreso, la modernización y sus límites, es el tomo 5, dirigido en este caso por Mirta Lobato, Fernando Rocchi, bueno, graduado de licenciado en Historia en la Universidad de El Salvador en el año 85 y también es licenciado en Economía, vale decirlo esto también, es importante tener en cuenta esta formación para también entender cuál es el enfoque desde el cual trabaja el autor en este texto. En este caso, busca con esta obra eh, analizar la política económica llevada adelante por los gobiernos en esta etapa, un periodo que va desde el 80 hasta 1916, mostrando no solamente el crecimiento de la economía basada en la exportación, sino también el desarrollo de un mercado nacional y también la importancia de la economía urbana con el aumento del consumo y los elementos de confort, junto con el peso cada vez más destacado, cada vez más importante que va teniendo el Estado en esta economía y obviamente sufriendo los vaivenes de la inestabilidad de sus cuentas, sostenidas por los ingresos producto de esas exportaciones y el aumento del peso de los créditos tomados para sostener ese creciente gasto público que se estaba generando. Por lo tanto, entre 1880 y 1916 observamos cómo la economía argentina va a experimentar un desarrollo realmente destacado que la va a colocar entre las de mayor crecimiento del periodo a escala mundial. Dicha expansión tuvo su gran motor en el aumento de las exportaciones, cuyo valor se multiplica varias veces en el curso de este periodo, y ese incremento de la capacidad exportadora estuvo sustentado en la puesta en explotación de las vastas extensiones de tierra de la región pampeana y en una profunda transformación también de las empresas agrarias y en los sistemas de transporte. En este proceso de cambio empiezan a visualizarse también variados productos exportables. Una de las ventajas de la economía argentina tiene que ver justamente con la diversidad de productos exportables, en donde no solamente la carne, primero carne ovina, luego carne vacuna, congelada, enfriada, refinada, y los cereales van desplazando lentamente al cuero y la lana, que eran los productos que originalmente formaban parte de la exportación argentina. Vemos en este primer cuadro que presenta el texto de Fernando Rocchi cómo comparativamente la Argentina se posiciona con respecto a otros países en este periodo. En el caso de Argentina y Canadá podemos observar comparativamente el Producto Bruto Interno per cápita durante este periodo, cómo se da el crecimiento y comparado también con uno de los países que, como el caso de Italia, es proveedor de mano de gran parte de la fuerza de trabajo, de la mano de obra que va a ir llegando a América durante todo este periodo. También en comparación con los valores que manejaban Gran Bretaña y los Estados Unidos, es decir, un cuadro que nos permite observar comparativamente el posicionamiento de la Argentina como uno de los principales productores
de materias primas, ¿sí? En este periodo la Argentina se convierte en uno de los grandes exportadores mundiales de alimentos, al tiempo que ve como las oportunidades para el desarrollo de su economía de exportación, bueno, exceden las que habían signado los ciclos anteriores, como decíamos recién, del cuero y de la lana. En el último cuarto del siglo XIX, bueno, las economías de Europa occidental se van viendo transformadas por la aceleración de los procesos de industrialización y urbanización, que habían comenzado a cobrar impulso durante el siglo anterior, y el crecimiento de la producción manufacturera, sumado al aumento del ingreso per cápita y del tamaño de la población urbana, van incrementando también la demanda de materias primas y de alimentos, ¿sí? Como se alcanza a ver en este gráfico a partir de esta idea de internacionalización del intercambio comercial que plantea Rocchi. La constitución de un mercado mundial de alimentos de clima templado se va a sostener sobre la profunda transformación de los sistemas de transporte, hecha posible también obviamente por el desarrollo de tecnologías basadas en la utilización del hierro y del vapor. En cuanto a las inversiones, uno de los puntos más importantes, digamos, durante este periodo, la construcción de una infraestructura que posibilite justamente el crecimiento exportador de este periodo, va a requerir un enorme esfuerzo de financiamiento que excedía obviamente las posibilidades del mercado financiero local. En las décadas que van, de 1860 a 1870, con la creación de bancos públicos, había comenzado a cobrar forma un mercado de capitales que atendió algunas necesidades de financiamiento de la economía, en ese momento destinado fundamentalmente a la producción ovina, pero cuya escala le impedía impulsar tareas de mayor envergadura. Los recursos que van a sostener el gran ciclo de inversión de este periodo, 1880-1916, tenían que venir necesariamente de afuera y fueron aportados en gran medida y en una primera etapa por inversores británicos, entonces el mayor centro financiero del mundo, y en menor medida, más tardíamente, la incorporación de otros países europeos, como el caso de Francia, y también de los Estados Unidos. En este cuadro uno puede observar, de acuerdo también a la apreciación que hace Fernando Rocchi, cómo se diferencian las inversiones de cada uno de estos países, donde Gran Bretaña va a apuntar fuertemente a los ferrocarriles, a la tierra y al comercio, y los Estados Unidos a los frigoríficos. Ambos tienen la particularidad de también enfocar sus inversiones en los bonos del Estado, que garantizaba seguridad y rentabilidad, la seguridad jurídica dada fundamentalmente no solo por la Constitución Nacional sancionada en 1853, sino también por la conformación de un conjunto de instituciones estatales y de una legislación que va a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras, y por otro lado también la propia rentabilidad de las inversiones. Este es un dato fundamental para entender también la importancia de la llegada de inversiones extranjeras a nuestro país durante todo este periodo. En este cuadro el autor nos da la posibilidad de observar claramente la relación existente entre estos factores, por ejemplo lo que tiene que ver con el crecimiento poblacional, que va desde la década del 80 hasta 1916, prácticamente duplicándose cada 10 o 15 años,
Esto también se puede ver en los 3 censos nacionales, el de 1869, que da una población de 1.700.000 habitantes, el de 1895, que da una población cercana a los 4 millones, vemos cómo se duplica prácticamente la población en ese periodo, y ya para el tercer censo nacional de población de 1914, la población estaba rondando los 8 millones de habitantes. Vemos en esta columna también el crecimiento de la producción y cómo se van dando el crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones y de la construcción de vías férreas. Como decíamos, el transporte y la revolución en los transportes es uno de los elementos centrales dentro de las posibilidades que tiene el Estado de generar este crecimiento tan importante durante este periodo. De 2.500 kilómetros de vías férreas hacia 1880, cuando se inicia esta etapa de expansión, hasta los 34.500 kilómetros de vías férreas, promediando en 1916, inclusive cuando todavía ya estaba declarada la guerra en Europa, la Primera Guerra Mundial. Con respecto a las transformaciones dentro de lo que tiene que ver con el aparato productivo, hacia 1880, vemos cómo se producen importantísimos cambios en las unidades productivas, apareciendo la estancia mixta, que va a combinar agricultura y ganadería, en donde encontramos al estanciero dedicado al engorde del ganado, que es el que tiene la relación, la vinculación con el frigorífico, pero también asociado con el chacarero, con el arrendatario, a partir de la producción del forraje necesario para el sostenimiento de esta ganadería. Esta estancia mixta, digamos, es uno de las transformaciones más importantes que pueden observarse durante este periodo. La forma más habitual a través de la cual el cultivo del suelo se extendió dentro de esas estancias ganaderas fue mediante arreglos en los cuales una familia de agricultores extranjeros se comprometía a cultivar cereales a lo largo de 3 o 4 años a cambio de cederle al propietario un porcentaje de la cosecha, y una vez vencido el plazo del contrato se obligaba a dejar el predio sembrado con forrajes. Luego el agricultor se trasladaba a un campo vecino y reiniciaba ese proceso, ¿sí? Un texto que les puede servir también para acompañar la lectura de este tema es el texto o el libro de Royora, Historia Económica de la Argentina en el siglo XIX, ¿sí? Que también les puede ayudar en otros ciclos de cursado. Es un texto que se ha utilizado, también es un texto general, pero que también ayuda. Royora justamente marca que el signo dominante de la evolución ganadera de esta etapa estuvo dado por ese profundo proceso de renovación productiva que pone a la ganadería, la consagra como una de las más competitivas y eficientes del mundo, en donde aparecen los alambrados, los galpones, reproductores importados, mejoras en la sanidad animal, fuerza de trabajo más abundante y calificada, que van dando forma a explotaciones caracterizadas por un uso más intensivo del capital, el trabajo y los conocimientos técnicos. En lo que a ganadería se refiere, esto reitero, lo plantea Royora en ese texto, la principal novedad está dada como resultado de innovaciones tecnológicas que son las que van a tornar posible la exportación de carne a los mercados europeos, abriendo un nuevo horizonte de crecimiento. Complementado esto obviamente con la mejora en la navegación y las tecnologías del frío que permiten que la producción de carne, que hasta ese momento había ocupado un lugar subsidiario en las preocupaciones de los productores agrícolas rurales, se convirtiera en la actividad dominante en la ganadería pampeana y alcance la dimensión que transformó a esa ganadería pampeana y alcance, bueno, ese
la convierte en el principal exportador mundial. Complementariamente, el tema del comercio y la finanza también es analizado por Roy Ora, mostrando la diversidad y la complejidad de este espacio en donde intervenían, digamos, desde los almacenes de ramos generales, no solamente con la provisión de mercadería, sino también con la provisión de el otorgamiento de créditos, porque el mercado crediticio en ese momento no era no tenía las dimensiones necesarias, solamente el Banco de la Provincia de Buenos Aires estaba presente, pero que tampoco brindaba condiciones demasiado favorables, hasta que aparece también el banco hipotecario que empieza a permitir el flujo de créditos de una manera más apropiada, digamos, para que puedan compensarse también los altos fletes de transporte. También habla del comercio minorista como generador de empleo, de las casas exportadoras, del comercio mayorista, y una novedad interesante que empieza a aparecer, que después la comenta un poquito más adelante, tiene que ver con el tema de las grandes tiendas combinando el comercio y la producción, ¿no? Que es una de las grandes innovaciones de este periodo y que tienen que ver con el cambio en el consumo. Respecto del mercado interno y el mercado nacional, que se va conformando justamente a partir de la incorporación de la Argentina al mercado internacional, vemos cómo van apareciendo distintos sectores con un peso relativo dentro de la economía general, cómo va creciendo, por ejemplo, el peso de la industria, el peso de la agricultura, comparado con la ganadería, que hasta ese momento era prácticamente la que acaparaba el mayor impacto sobre la economía. La región pampeana, bueno, obviamente va a mostrar las mayores transformaciones y beneficios, generando un efecto multiplicador en el resto del país, que va a presentar una evolución más heterogénea dependiendo el tipo de producción y la forma en que esas economías de enclave se vinculaban al mercado externo, pero ahí sí con, dice Rocky, con pocos efectos multiplicadores. También es importante destacar que buena parte de la demanda va a ser abastecida por la oferta local. Y en la zona rural la agricultura es la que va a aportar la mayor demanda de mano de obra, por lo tanto la mayor cantidad de potenciales consumidores. En las ciudades la construcción, como se alcanza a ver en esta columna, es la que va a constituirse en el gran motor, y acá también el Estado tiene un papel trascendental porque muchas de las obras que se van realizando en este periodo son obras públicas, desde bancos, escuelas, hospitales y edificios para el funcionamiento del propio gobierno. Las fábricas de Buenos Aires, más el transporte, el ferrocarril y los productos importados, también van destruyendo la manufactura del interior, una manufactura más artesanal. Solo quedan tareas artesanales y las estrategias de comercialización empiezan a ser diferenciadas también, dice Rocky, en función del tipo de mercado. Hacia el interior es diferente. Se ofrece menor calidad en los mercados del interior para disminuir los costos, y además también empiezan a comprar fábricas más pequeñas como sucursales o para cerrarlas. Si conocen el caso de lo que sucede acá en nuestra zona con una de las cervecerías que se había conformado en nuestra región y que fue en algún momento adquirida por la cervecería Quilmes, haciéndola desaparecer, ¿no? Una historia regional que tranquilamente ustedes pueden buscar información y pueden encontrar al respecto. El aumento de población también genera una población con mejores ingresos, y el grueso del producto se concentra obviamente en la región pampeana, que son las ciudades con mayor demanda. Para las clases medias y bajas también se ofrecen bienes importados y bienes locales. Aparecen las grandes tiendas, como decíamos
recién, con orquestas, con servicios de té, con fuentes, digamos, con todo un movimiento que Rocky dice, bueno, era el paraíso terrenal, complementado con los créditos que otorgaban esas grandes tiendas, con las liquidaciones que se convertían prácticamente en el centro de convocatoria de mayor población. Los pequeños negocios empiezan a vender en cuotas, esto también hace al movimiento crediticio. Aparecen las agencias de publicidad con atractivas propagandas. Acá hay un ejemplo de algunas de ellas, pueden encontrar muchísimas más. Una vidriera que empieza a tentar al potencial comprador con productos que no siempre son necesarios, y la moda que se transforma en una expresión ya no solo de las élites, sino también y fundamentalmente de las masas, ¿sí? Esto tiene que ver también con las posibilidades de consumo de los sectores medios y sectores bajos. La incorporación de la Argentina al capitalismo mundial, que permite aquel crecimiento del que ya hablamos, también le dio a su economía la vulnerabilidad de ese mercado integrado. El capitalismo de entonces se caracterizaba, como el actual, por ciclos de auge y depresión que se propagaban en espacios cada vez más amplios en la medida en que se iban incorporando países y regiones al sistema económico mundial. Un ejemplo de esta vulnerabilidad a la que queda expuesta la economía argentina lo muestran los ciclos y formas que adoptaban las crisis. En este cuadro pueden observarse la crisis que explica Rocky en 1884 y comparada con la crisis de 1890. Tal vez la de 1890, una de las crisis más importantes que vivió la economía argentina y el país en general. Y fíjense cómo puede observarse cuando la balanza comercial es negativa y el saldo de la cuenta capital también es negativo. Bueno, ahí es donde se entra en crisis. Mientras la balanza comercial diera negativa, pero el saldo de la cuenta capital, es decir, lo que ingresaba, o el dinero que ingresaba en realidad, fuera mayor que el que salía, la balanza de pagos se mantenía en su signo positivo. Cuando tanto la balanza comercial como el saldo de cuenta capital son negativos, ahí es donde se produce la crisis. Bueno, esto, la de 1873, que es una de las que menciona y describe Rocky en su trabajo, dio, digamos, la pauta de cuál iba a ser el camino que iba a seguir los gobiernos para solucionar esta crisis, ¿sí? Reducir el consumo, reducir los gastos, para recuperar la capacidad de pago y mantener justamente la posibilidad de seguir recibiendo créditos desde el exterior. Y por último, uno de los temas importantes también es el papel del Estado frente a la economía, ¿sí? El autor hace hincapié aquí en la creencia errada sobre la no intervención del Estado durante este auge de la economía agroexportadora, remarcando la presencia estatal en la economía de manera significativa y compleja, ya que es este Estado el que propone las primeras inversiones, garantiza bonos y ganancias, interviene en el mercado bancario, desarrolla una política fiscal en donde los gravámenes a las exportaciones van desapareciendo junto con los gravámenes al consumo. Por otro lado, la protección a la industria local se hizo de manera selectiva, pragmática, flexible, y la emisión de deuda pública se realizó para cubrir ese déficit fiscal permanente con el cual se convivía y se sigue conviviendo en nuestro país, ¿sí? En el cuadro pueden observar ustedes, a partir del análisis de los presupuestos de gastos, cómo incidía la deuda, el endeudamiento, hoy podríamos decir la colocación de letras, de bonos, todo lo que tiene que ver con la deuda que genera el Estado para compensar el incremento de los gastos comparados con los ingresos, que van creciendo, pero siempre los gastos crecen mucho más que los ingresos, y esto tiene que ver también con las funciones que va adquiriendo el Estado en la medida en que va interviniendo cada vez más dentro de la vida de la población.
Bueno, espero que les haya servido esta primera parte que tiene que ver con el texto de Fernando Rocchi.